Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que organiza la EPDP y la tecnología de Microsoft que nos aporta la plataforma. Este webinar va a intentar descubrir lo que es la ISO 31000, que nos va a permitir un sistema de gestión de riesgos. Bueno, antes de comenzar el webinar, yo soy José Moro, soy el fundador de Gespro, que es una consultora especializada en temas de project management. Tenemos temas de formación, consultoría, implantación de soluciones para la gestión de proyectos y algunos proyectos de otros clientes. A partir de eso, yo soy un poco de historia mía, soy ingeniero industrial, de Gespro, comencé mi carrera como consultor tecnológico. Después empecé me dediqué a diseñar oficinas de gestión de proyectos, a gestionar carteras de proyectos. Hasta un par de años he fundado Gespro como consultora y ofrezco los servicios de forma independiente. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver es primero una pequeña introducción a la gestión de riesgos para colocarla en su contexto. Luego vamos a entrar ya dentro de lo que es la norma ISO 31000 para gestión de riesgos, que se divide o trata tres relaciones entre sí, que son los principios en los que se basa, el framework, el marco de trabajo que genera y los procesos de gestión de riesgos. Bien, y para finalizar vamos a ver las técnicas de evaluación de riesgos según la norma de ISO 31010. Bueno, comenzamos. Recientemente impartí otro hablamos de gestión de riesgos. Entonces vamos a ver qué es un riesgo. Un riesgo lo podemos definir como un evento. Vale, están diciendo que se acopla el sonido. Eso es porque alguien si podéis quitar anular el micro, porque si no reverbera y por eso se me acopla. ¿Vale? Todos los asistentes, si apagáis vuestro micro, entonces ya quitamos el eco. Bien, lo que es la gestión de riesgo la podemos definir como un riesgo, que es un riesgo, es un evento que si ocurre puede tener efecto tanto positivo como negativo sobre el proyecto. La ISO 31000 nos da una definición de riesgo que es el efecto que hace que provoca la incertidumbre sobre los objetivos, ya sea sobre los objetivos de una empresa o sobre los objetivos de un proyecto. Lo que caracteriza a un riesgo es que siempre se compone de sus causas y sus consecuencias, ¿vale? A causa de lo que sea, puede suceder tal evento y puede provocar diferentes consecuencias. Esto hace que los riesgos sean inherentes a toda la actividad que desarrollan las organizaciones, por lo que es fundamental empezar a gestionar esos riesgos, ya sean en proyectos, ya sean en operaciones. Un riesgo puede ser tanto una oportunidad, es decir, un riesgo positivo que podemos impulsar y nos puede dar ventaja competitiva, o una amenaza, un riesgo negativo que puede afectar a los objetivos. En términos generales, un riesgo se puede componer de una probabilidad de que ocurran esas causas y un impacto en los efectos que puede tener ese riesgo, en esas causas que genera. Eso hace que si empezamos a incorporar gestión de riesgos, iremos identificando riesgos, vayamos implantando acciones mitigadoras, y eso va minimizando el riesgo a la vez que nos puede quedar un riesgo residual, ¿vale? A medida que lo vamos mitigando. Las acciones mitigadoras las haríamos antes de que el riesgo se suceda, y acciones de contingencia cuando el riesgo ya ha sucedido. Por lo tanto, en todos los riesgos tenemos que identificar el evento que deba desencadenar ese riesgo, es decir, ese trigger o ese desencadenador en el cual sucede el riesgo. Eso nos va a permitir hacer una labor proactiva anterior a ese evento que lo desencadena, y estaremos gestionando el riesgo, ya sea a nivel de un proyecto o a nivel de toda la organización. Los riesgos pueden ser individuales y globales, nos afectan a objetivos solo a una parte de la organización, o bien a
al todo de la organización. Normalmente los riesgos globales afectan de forma global a toda la incertidumbre del proyecto y suele ser más que la suma de los riesgos individuales. Si vamos recapitulando un poquito, los riesgos siempre llevan asociado un tema económico, es decir, nos pueden impactar de forma económica, bien sea por acciones, por consumo de más recursos, por retrasos en el plazo, etcétera. Entonces ahí tenemos en lo que es la gestión de proyectos, tenemos las reservas de contingencias, que son para los riesgos que son conocidos, y las reservas de gestión, que son para los riesgos que son desconocidos. Al final todo nuestro proceso de gestión de riesgos nos tiene que generar, o lo que nos tiene que permitir es generar una base de conocimiento. El riesgo siempre se antecede al problema y de los problemas tenemos que aprender y ir generando lecciones aprendidas. Entonces, una vez que conocemos un poquito el riesgo, cómo funcionan, son causas, consecuencias que pueden impactar en los objetivos, bien sea de la organización, de un proyecto en concreto, de una actividad en concreto, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos deberían de ser los procesos para aumentar la probabilidad y el impacto de las oportunidades, es decir, esos riesgos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de las amenazas. Según la ISO 31000, se trata el proceso de gestión de riesgos, se tratan de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo. Es decir, en toda actividad tenemos riesgos, siempre hay una incertidumbre que nos genera o que viene motivada por unas causas y unas consecuencias, y tenemos que empezar a desarrollar actividades que nos permitan dirigir nuestra organización minimizando los riesgos y controlando los riesgos. Si nos fijamos un poquito en el PMBOK, y ya esto es por acabar un poquito la introducción de riesgos, en el PMBOK tenemos 6 procesos de 42, de los cuales 5 están en los procesos de planificación. Planificaremos la gestión de riesgos, identificamos los riesgos, realizamos análisis cualitativo de riesgos, realizamos análisis cuantitativo de riesgos y luego monitorizamos y controlamos los riesgos. Eso tenemos que ver cómo, un poquito más adelante, cuando yo os cuente la ISO 31000, cómo casa con el PMBOK. Según el PMBOK, los procesos que tenemos de la gestión de riesgos serán una identificación de riesgos, analizamos y priorizamos, establecemos planes de respuesta, monitorizamos y controlamos. Y es un proceso iterativo, ¿vale? A medida que vamos realizando análisis y priorización, estableciendo planes de respuesta, seguimos identificando, seguimos monitorizando y controlando. Entonces, bien, con todo esto y ya metidos un poco en harina y ya viendo lo que es los riesgos y la gestión de riesgos, entramos a analizar lo que es la ISO 31000 para la gestión de riesgos. Bueno, la ISO 31000 data del año 2009 y se denomina Risk Management Principles and Guidelines. Es decir, nos da una serie de principios y recomendaciones para gestionar el riesgo. Su objetivo nace para ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo con efectividad, que sea realmente útil. Y lo que contempla en la norma son recomendaciones para que las organizaciones desarrollen, implementen y mejoren un marco de trabajo cuyo objetivo es que se integre la gestión de riesgos a todos los niveles, tanto a nivel de dirección, a nivel de planificación, a nivel cultural de la empresa, que se incorpore entre las políticas y entre los valores de la organización. Es decir, tenemos que embeber todo lo que es nuestro proceso nuestra gestión de riesgos a todos los niveles de la organización. Entonces, la implementación de un sistema de gestión de riesgos acorde a la ISO 31000 nos permite, primero, incrementar probabilidad de conseguir los objetivos. Es el fin máximo que tenemos que buscar, es decir, que todos los objetivos que se definan aumentemos la probabilidad de conseguirlos. Para eso necesitamos fomentar gestión proactiva. Tenemos que ser conscientes de la necesidad de identificar y tratar el riesgo a todos los niveles. De nada me sirve estar trabajando en la parte de riesgos en cierto departamento, en cierto área, cuando puede haber otras áreas con más riesgo y más importantes en que no están realizando ninguna labor de riesgos.
es un proceso iterativo que nos tiene que permitir mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. Además, nos va a permitir cumplir con requisitos legales y normativos, así como normas internacionales. En definitiva, si los riesgos nos van a impactar en la cuenta de resultados, nos tiene que mejorar tanto la información financiera como la gestión empresarial. Esto va a establecer canales de comunicación con todas las partes interesadas, accionistas, proveedores, clientes, etcétera, de forma que mejore la confianza al tener controlados los riesgos que estamos asumiendo. Como vamos a tener información relativa al riesgo, nos va a establecer una base fiable para tomar decisiones y planificación. En definitiva, mejoramos el control. Como nos está exigiendo una labor proactiva, tenemos que distribuir de forma efectiva los recursos para la gestión de riesgos. En definitiva, un sistema ISO 39001 para la gestión de riesgos nos va a minimizar las pérdidas, nos va a aumentar o mejorar el aprendizaje organizativo y vamos a controlar el riesgo de forma efectiva. ¿Cómo se estructura la ISO 31000? Bueno, se estructura en tres bloques principales. Primero, en principios. Esos principios nos van a generar un framework, un marco de trabajo, y ese framework nos va a generar una serie de procesos, ¿vale? Establecer las bases para esos procesos. Vamos a ir por partes. ¿En qué se basan los principios? Los principios que nos marca la ISO 31000, que es la cláusula 3 de la norma. Pero primero es que tiene que crear valor, es decir, la gestión de proyectos tiene que crear valor y proteger el valor actual. Tiene que estar integrado dentro de todos los procesos de la organización, ya no solo de proyectos, sino de operaciones. Tiene que formar parte en todo el proceso de toma de decisiones. Tiene que tratar explícitamente la incertidumbre y manejarla y gestionarla. Tiene que ser sistemática, de forma estructurada y adecuada, vamos gestionando el riesgo a todos los niveles y se va escalando a todos los niveles. Tiene que estar hecha a medida de la organización. ¿Por qué? Porque va a haber factores culturales y políticos dentro de la organización. Entonces hay que ir adaptando nuestros procesos y procedimientos para la gestión de riesgo acorde a la estructura que tengamos y a la cultura que tengamos. Tiene en cuenta factores humanos y culturales. Tiene que ser transparente e inclusiva. Es dinámica, iterativa y sensible al cambio. Facilita la mejora continua de la organización. Se basa en esos principios. Pero todos esos principios tienen que ser escalables hacia abajo y hacia arriba. Es decir, tienen que estar embebidos a todos los niveles. Esto es uno de los principales desafíos que tenemos a la hora de implementar un sistema de gestión de riesgos a todos los niveles. Con esos principios generamos un framework de trabajo para la gestión de riesgos. Entonces tenemos que crear esas condiciones, ese marco en el cual se va a desarrollar o vamos a desarrollar el sistema de gestión de riesgos. Entonces lo primero que nos pide es el compromiso por parte de la dirección. Si estamos hablando de que tiene que llegar a todos los niveles de gestión de riesgos, necesitamos ese compromiso por parte de la dirección. A partir de ahí, una vez que tenemos ese compromiso por parte de la dirección, diseñamos un framework para la gestión de riesgos, unas bases que sentemos, luego implantamos la gestión de riesgos, haremos seguimiento y revisión de ese marco y entramos en un ciclo PDCA de mejora continua de ese marco de gestión de riesgos. Vamos por partes. La primera parte, compromiso por parte de la dirección. Bien, lo que buscamos es que la alta dirección defina y aprueba la política de gestión de riesgos. ¿Qué política vamos a seguir? Que nos asegurarse de que la cultura de la organización y gestión de riesgos estén alineados. Que además determinemos el riesgo que a la hora de determinar el riesgo, esos indicadores de gestión del rendimiento se alineen con indicadores de desempeño de la organización. Siempre esos indicadores van muy ligados. A medida que vamos detectando riesgos, vamos estableciendo acciones, tienen que ir ligados a los desempeños y a las eficiencias que vayamos detectando en la organización. Tenemos que alinear todos los objetivos de la gestión de riesgos con los objetivos y estrategias de la organización. Es decir, es un componente estratégico, por lo cual necesitamos ese compromiso de la dirección.
tiene que asegurar cumplimiento legal y regulatorio, ¿vale? Dependiendo de la actividad de cada empresa, de cada organización, pues hay unas regulaciones que afectan a la gestión de riesgos. Tiene que estar establecido responsabilidades y obligaciones en los niveles más adecuados dentro de la organización. Además, tenemos que contar con los recursos para gestionar riesgos. Tenemos que comunicar beneficios de esa gestión de riesgos. Pensamos que están alineados los indicadores de la gestión de riesgos con los indicadores del desempeño de las eficiencias. Entonces, eso nos tiene que permitir comunicarlo de esos beneficios, esas mejoras hacia todas las partes interesadas dentro en la organización, la actividad de la organización. Y que aseguremos que ese marco, ese framework, sigue siendo apropiado en el tiempo. Una vez que ya obtenemos ese compromiso por parte de la dirección, pasamos a diseñar ese framework, ese marco de trabajo. Entonces ahí lo que tenemos es, hay que entender muy bien la organización y su contexto para adecuar ese marco de trabajo. ¿Cómo? Estableciendo una política de gestión de riesgos, definiendo responsabilidades, integrándolo con todos los procesos de la organización. El riesgo va a ser inherente a todas las actividades de la organización, por lo cual se tiene que estar integrado dentro de todo el proceso productivo. Tenemos que asignarle recursos. Tenemos que establecer canales de comunicación interna y mecanismos de reporte. Toda la información, todos esos reports, indicadores y demás, cómo van influyendo dentro de la organización, tanto interno como externo. Entonces, con todo eso diseñamos ese marco de trabajo. Una vez diseñado el marco de trabajo, pasamos a implementarlo, que sería la cláusula 4.4 de la norma. Entonces ahí tenemos que ver el momento oportuno y cómo va a ser la estrategia de la aplicación de ese framework que hemos diseñado. Por fases, incremental, este departamento antes, este otro, etcétera. Hay que definir en qué momento. Tenemos que garantizar que se aplica esa política de gestión de riesgos y que los procesos se están siguiendo, ¿vale? Tanto los procesos de riesgo como los procesos organizativos sobre los que afecta el riesgo, que se están cumpliendo requisitos legales y regulatorios, que nos aseguramos de que la toma de decisiones está basada y utiliza la gestión de riesgos. Para ello habrá que hacer sesiones de información y establecer garantizar toda la implantación del sistema de gestión de riesgos, y luego estar en contacto con todas las partes interesadas en la organización para verificar que ese framework sigue siendo válido. Una vez que aplicamos ese framework, implantamos todo el proceso de gestión de riesgo, ya sus procedimientos, sus recursos, sus roles, sus responsabilidades, etcétera, de cada uno de ellos. Una vez que lo tenemos implantado, hacemos seguimiento y revisión del framework. Para ello tenemos que medir cómo estamos ajustándonos o cómo van evolucionando esos indicadores y sobre todo cómo influyen esos indicadores en la consecución de los objetivos de la organización y de los proyectos y de las operaciones. Cada X tiempo tenemos que estar midiendo nuestro plan, cómo va evolucionando el progreso frente al plan de gestión de riesgos que tenemos. Tenemos que estar revisando periódicamente el framework, informar sobre el riesgo, el progreso con el plan de gestión del riesgo y si realmente se está siguiendo la política de gestión de riesgos, y en definitiva evaluar nuestra eficacia de framework que tenemos definido para la gestión de riesgos. Con todo eso, una vez que ya estamos en segunda revisión, entraríamos en mejora continua del framework. Aquí ya tendríamos nuestro marco de trabajo para la gestión de riesgos definida. Pasaríamos a establecer los procesos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en nuestros procesos de gestión de riesgos según la norma ISO 31000? Primero, procesos de comunicación y consulta, procesos para la hora de establecer el contexto en el que se maneja, que se va a gestionar el riesgo,
procesos de evaluación de riesgos, procesos del tratamiento de los riesgos y de monitorización y revisión de riesgos. Bien. ¿Qué tenemos aquí o cómo se estructura todo? Por un lado, la comunicación en consulta, que va a ser continua siempre a lo largo de vida de la organización, de todo el proceso de gestión de riesgos. Vamos a establecer el contexto. Una vez que establecemos el contexto, evaluamos riesgos, esto incluye identificar riesgos, analizar riesgos, evaluar riesgos, tratamos riesgos, estamos monitorizando y revisando continuamente, entramos en un bucle y estamos comunicando y consultando continuamente. Vamos a ver la parte de comunicación y consulta. Lo que nos marca la ISO 31000, la parte de comunicación y consulta es, primero, está viendo si tenemos alguna pregunta. Primero, que nos ayude a establecer ese contexto adecuado, que todas las partes interesadas son entendidas y se tienen en cuenta, que nos ayuda a asegurar que los riesgos están adecuadamente identificados, que utilizamos diferentes áreas de especialización para el análisis de riesgos, con diferentes departamentos, expertos, etcétera, y estamos analizando los riesgos en conjunto. Nos aseguramos de que diferentes puntos de vista se tienen en cuenta, sobre todo a la hora de definir los criterios de riesgo y a la hora de evaluarlos. Nos tiene que dar respaldo, todo lo que es la comunicación y consulta, para el tratamiento de los riesgos. Nos tiene que mejorar la gestión del cambio durante el proceso de gestión de riesgos, y que estamos desarrollando una comunicación interna y externa y un plan de consulta. Es decir, es la parte más no más complicada, sino la que tiene que engranar todo el sistema de gestión de riesgos, la parte de comunicación. Con eso pasamos a establecer ese contexto, lo cual tenemos que tener en cuenta que tenemos que establecer contexto tanto externo como interno. Tenemos que establecer el contexto en el que se mueve, en el que se va a implantar y en el que se va a desarrollar el proceso de gestión de riesgos, y que definamos los criterios de los riesgos. En la evaluación consiste en identificación de riesgos, análisis de riesgos, evaluación de riesgos. Ahí, un poquito más adelante, os hablo de las diferentes técnicas para la evaluación de riesgos que sugiere la ISO 31010 y cuándo debemos de utilizar una, cuándo es mejor o no es aconsejable utilizar una, en qué circunstancias. Eso lo vemos un poquito más adelante. Tenemos que tratar los riesgos, que es un proceso cíclico en el cual estamos evaluando constantemente, estamos decidiendo los niveles residuales de riesgos, es decir, establecemos las acciones mitigadoras, vamos disminuyendo el riesgo y al final nos quedan riesgos residuales. Si los riesgos no son tolerables, entonces tenemos que volver a generar un nuevo tratamiento del riesgo. A la hora de tratar riesgos pueden aparecer nuevos riesgos, se pueden generar, estamos identificando nuevos riesgos, con lo cual entra en el bloque de identificación, análisis e evaluación. Tenemos que seleccionar opciones de tratamiento de riesgos, cuál es nuestra estrategia, y preparación e implementación de esos planes de tratamiento. En la monitorización y revisión en nuestros procesos tienen que estar claramente definidas las responsabilidades, y tiene que abarcar todos los aspectos de la gestión de riesgos. ¿Para qué? Para asegurar que nuestros controles son eficaces y eficientes tanto en el diseño del framework, del marco, como en el funcionamiento de los procesos de gestión de riesgos. Nos tiene que permitir obtener más información para mejorar la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos siempre se basa en datos históricos que vamos teniendo. Al final intentamos evitar problemas, que eso genera una base de lecciones aprendidas que se compone un histórico en el cual nos va permitiendo identificar los riesgos. Tenemos en esta monitorización analizar y aprender las lecciones del aprendido, los cambios, tendencias, éxitos y fracasos, con lo cual tenemos que establecer un proceso de análisis de datos de lo que está pasando con la gestión de riesgos y con los riesgos identificados. Tenemos que estar atentos para detectar cambios en tanto en el contexto externo e interno, de forma que
vayamos ajustando e introduciendo los cambios necesarios en esos criterios de riesgo, que además nos pueden afectar en las prioridades a la hora de priorizar riesgos, y que estemos atentos a la aparición de nuevos riesgos emergentes, que estemos identificando los riesgos emergentes. La ISO 31000 nos habla de un punto que es los registros de los procesos de la gestión de riesgos. Entonces aquí tenemos que ir registrando la información para que nos permita un aprendizaje continuo, que además nos permita reutilizar esa información para mejorar nuestra gestión, para que aumente los beneficios para que aumente, digamos, la eficiencia de esos indicadores de la gestión de riesgos ligados con los indicadores de desempeño. Tenemos que ir registrando costes y esfuerzos, tanto humanos como materiales como en coste, para la creación y mantenimiento de registros. Tendremos que llegar a un nivel de compromiso. También tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener esos registros si tenemos necesidades legales, reglamentarias y operativas de esos registros. Cada cuánto tiempo nos marca la ley, etcétera. Depende del país en el que nos encontremos y del marco regulatorio que tengamos. ¿Cuál es el método de acceso, facilidad de recuperación y medios de almacenamiento? Es decir, cuál va a ser nuestro sistema de información en el que va a residir la información de los riesgos, y periodo de retención y la sensibilidad de la información para establecer controles de acceso a ese tipo de información si es sensible. En resumen, si juntamos poco todo lo que va basando la ISO 31000, principios, framework, procesos, lo juntamos todo y tenemos el siguiente mapa. Por un lado, los principios: crear valor, está integrado en los procesos de la organización, forma parte de la toma de decisiones. Esto entra o es un input, todos estos principios, para generar el framework, el marco, hacia el compromiso por parte de la dirección. Ahí generamos el diseñamos ese marco, implantamos la gestión de riesgos, hacemos seguimiento, mejora continua del marco de trabajo de riesgos, generamos nuestros procesos de gestión de riesgos. Ahí vamos a tener de comunicación y consulta, que está en contacto continuo con la implantación de la gestión de riesgos. Vamos estableciendo contexto, evaluamos riesgos, identificamos, analizamos, evaluamos, tratamos riesgos, y es un proceso cíclico, iterativo, en el cual la información va fluyendo desde la parte de comunicación y consulta hacia monitorización y revisión. Bien, en este marco, todo este mapa que tenemos de la ISO 31000, ¿cómo encaja con el PMBOK? Bueno, encaja de la siguiente forma: es decir, esos 6 procesos que tenemos en el PMBOK, lo que es planificar la gestión de riesgos, nos entra en toda la parte de proceso, de planificar esos procesos de gestión de riesgos. Identificar los riesgos, nos cae de lleno identificar los riesgos. Realizar análisis cualitativo de riesgos, nos entra en el proceso de analizar los riesgos. Lo mismo que el cuantitativo, tenemos que agruparlo en analizar y evaluar. Aquí es donde nos entran los otros dos. Y en planificar respuesta a los riesgos, nos entra en el proceso de tratar los riesgos. Y monitorizar y controlar los riesgos en monitorización y revisión. Por lo que es totalmente compatible un sistema de gestión de riesgos basado en el PMBOK, y que además cumpla con la ISO 31000. Bien, vamos a ver, analizando un poco las técnicas de evaluación de riesgos que nos propone la ISO 31010. La ISO 31010 que es una norma ISO de la familia 31000, que lo que nos habla es de esas técnicas de evaluación. Entonces, tiene un par de anexos. Estructura, básicamente contiene lo que es la ISO 31000, y luego hace hincapié en todas las técnicas de evaluación. Entonces, nos establece técnicas en función del proceso de evaluación. Entonces, por cada una de las técnicas aplica, es fuertemente aplicable, o no es aplicable, o simplemente aplica en la identificación de riesgos, en el análisis de riesgos, en el análisis de la consecuencia, de la probabilidad, del nivel de riesgo, y en la evaluación de riesgo. Por ejemplo, podemos ver que en la técnica de brainstorming, pues
es muy aconsejable, es fuertemente aplicable en la identificación de riesgos, pero no para el análisis de riesgos. Sin embargo, por ejemplo, la técnica SWIFT, en la estructura de qué pasa si, ¿vale? de los what if, pues es fuertemente aplicable en todos los procesos de evaluación del riesgo. Lo mismo nos ocurre con las diferentes técnicas. Si es un análisis de escenarios, si estamos haciendo un análisis de causas raíz, siempre aplica fuertemente en las consecuencias, en la evaluación de riesgos, los árboles de decisión, por ejemplo, pues aplica muy fuerte en el análisis de las causas y probabilidades, pues sin embargo, bueno, pues no es fuertemente aplicable no simplemente aplica para para la evaluación de riesgos. Entonces, bueno, aquí os he puesto un poco todo lo que son las técnicas que tenemos, la simulación de Monte Carlo, que por ejemplo es muy importante o aplica muy bien para el tema de evaluación de riesgos. Va a ver, vale, a ver si viene por aquí alguna pregunta. Bien, también hace otra clasificación, la ISO 31010, de base a los factores que influyen en la selección de las técnicas de evaluación. Entonces, dependiendo del tipo de técnica, si por ejemplo nos da, importante el dato final, si nos provee una salida cuantitativa o no, ¿vale? No simplemente nos la da cualitativa. Y pues qué rangos de complejidad tiene, si ese método es complejo, no, qué grados de recursos necesita y qué naturaleza de incertidumbre maneja. Entonces, por ejemplo, vemos que los checklists, ¿vale? Pues utilizan o va a consumir recursos bajos, tiene un grado de incertidumbre bajo, tiene una complejidad baja, pero no nos provee una salida cuantitativa. Por ejemplo, la técnica Delphi pues tampoco nos provee una salida cuantitativa, pero nos genera consume unos recursos medios, tiene un grado de incertidumbre medio y un grado de complejidad medio. Por ejemplo, vamos a irnos al análisis de Monte Carlo. El análisis de Monte Carlo nos da una salida cuantitativa, pero la relevancia de esos factores pues es alto o bajo, es decir, consume bastantes recursos, tiene un grado de incertidumbre bajo y tiene un grado de complejidad alto, lo mismo que los análisis bayesianos. Entonces, bueno, aquí tenemos las diferentes técnicas de evaluación de riesgos agrupados o evaluados o clasificados en base, si se aplican bien, en base en el proceso de evaluación en el que nos encontremos y en base a los factores de recursos, de consumo de recursos, de incertidumbre, de complejidad y de si producen salidas o no. Entonces, bueno, por resumir un poquito y ir finalizando. A la hora de implementar un sistema de gestión de riesgos basado en ISO 31000 tenemos que tener en cuenta personas, procesos que van a intervenir y la tecnología que vamos a utilizar, porque vamos a manejar niveles de información que tiene que ser común a toda la organización, tiene que estar a todos los niveles de la organización. Entonces, si lo que pretendemos es implantar un sistema de gestión de riesgos acorde a ISO 31000, todos los principios tienen que solaparse, ir hacia arriba, ir escalando tanto de arriba a abajo, en todos los niveles de la organización, tanto en la parte de operaciones como en la parte de proyectos. Esos principios, una vez que están embebidos, genera nuestro framework, nuestro marco de trabajo, que también tiene que ser extensible a todos los niveles. Y luego ahí tenemos ya todos los procesos que van a afectar, todos los procesos de gestión de riesgos, a todos los procesos organizativos. De esta forma podemos ir trabajando sobre los procesos, personas y herramientas tecnológicas y llegar a conseguir la gestión empresarial del riesgo, ¿vale? a nivel global de toda la organización.
Entonces, cuando empecemos a diseñar nuestro sistema, tenemos que tener en cuenta los principios. Primero, que cree valor. Es decir, si no estamos convencidos de que la gestión de riesgos crea valor, mejor no comenzar. Entonces, primero, que cree valor, que tiene que llegar a estar integrada en todos los procesos de la organización, que nos tiene que permitir o tiene que subir al nivel de toma de decisiones, que vamos a manejar toda la incertidumbre de los proyectos. Cada organización va a ser diferente, con lo cual vamos a tener que adaptar nuestro sistema de gestión de riesgos a medida. Que sea transparente e inclusiva, que sea dinámica, interactiva y sensible al cambio, que además nos facilite la mejora continua. A la hora de generar nuestro marco de trabajo, que sea lo más sencillo posible inicialmente, aunque luego se vaya convirtiendo en complejo, pero que a la vez sea potente, sea flexible. Esto nos va a permitir ir adaptando ese marco de trabajo y aprovecharnos del ciclo de mejora continua del marco de trabajo. Y a nivel de procesos, podemos empezar con un piloto, un área en el que tenemos controlados los riesgos que nos permita establecer el marco de trabajo e ir testeándolo e ir haciéndolo extensible a toda la organización. Al final, si nos embarcamos en un proceso o en una implementación de sistema de gestión de riesgos, tenemos que buscar que nos permita incrementar la probabilidad de conseguir los objetivos, que nos fomente la gestión proactiva, que mejore la identificación de oportunidades y amenazas, que nos permita tomar mejores decisiones, que aumentemos la confianza de todas las partes interesadas. En definitiva, todo lo que nos marca la ISO 31000 tiene que estar orientado a una mejor consecución de los resultados y un tratamiento óptimo de la información para aumentar eficiencias, gestionar el riesgo de forma proactiva y antes de que se lleguen a suceder, minimizamos la gestión por crisis, aumentando los beneficios y minimizando las pérdidas. Nos vamos a encontrar resistencias organizativas, pero una versión o una cultura de riesgo en las organizaciones hace que sean más proactivas, sean más susceptibles al cambio y se van introduciendo mejoras continuas. Para finalizar, para conclusión, en todas las organizaciones existen riesgos que tienen que ser gestionados. Lo que nos da la ISO 30000 es pautas para gestionar de forma efectiva el riesgo. La gestión de riesgos tiene que estar integrada en toda la estructura de gobierno de la organización, es decir, a todos los niveles, y tiene que permitir tomar decisiones y además ver que los indicadores que tenga el sistema, que esas decisiones que se toman impactan, tienen su impacto y mejoran los beneficios y aumentan la probabilidad de consecución de los objetivos. Nos tiene que promover a todas las partes interesadas, bien sean accionistas, clientes, proveedores, trabajadores, etcétera. ¿Vale? Que promueve una comunicación continua y que además tiene que estar integrado con el resto de sistemas, tanto de calidad como las familias de la ISO 9000, como en la seguridad de la información como las familias de ISO 27000, etcétera. ¿Vale? Y esto es en lo que consiste, cómo se estructura la ISO 31000 de gestión de riesgos, basada en los principios, genera un framework, generamos unos procesos. Entonces, yo no sé si tenéis dudas, preguntas, cosas que queréis ir planteando. ¿Sí? ¿Sí, hola? Sí, por mí está todo muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que queráis plantear por aquí? Bueno, muchas gracias a vosotros. Espero que os resulte interesante
Tanto la presentación como la grabación del webinar la subiré a mi blog y la difundiremos por las redes sociales. Vale. Una pregunta aquí a Alejandro. Alejandro, la documentación sobre técnicas de análisis de riesgos la tienes en la ISO 31010. 31010. Vale, Ari, programas específicos de gestión de riesgos. Los hay, es decir, que manejas todo el tema de gestión de riesgos. Por ejemplo, en Kepro como comercializamos uno que se llama Risky Project, un par de ellos, pero viene a ser la cabeza Risky Project, que manejas todo el tema de riesgos a nivel empresarial. Lo puedes hacer escalable. Al final lo que buscas es mantener registro de riesgos, un sistema de información que permita ser alimentado por toda la organización, que va estableciendo sus flujos de aprobación y que nos permita sacar información, indicadores y cuadros de mando de cómo están los riesgos. Vamos a ver más. Pablo, ejemplos de disparadores. Los disparadores dependen de cada riesgo. Por ejemplo, si tenemos un disparador asociado a la utilización de una tecnología en concreto, si estamos hablando del desarrollo de un software, se va a dar en cuanto comencemos. Cuando comience la fase de desarrollo, ya tenemos el primer disparador. Si tenemos algún riesgo asociado a temas organizativos, pues siempre va a haber algún evento que es el que desencadena, el que hace que pase de riesgo que tengamos identificado a problema, ¿vale? Entonces, eso tendríamos por ahí. A ver, Juan Manuel. ¿Existe algún tipo de aplicación informática de ayuda al análisis o aplicación de estas técnicas? Sí, ahí hay herramientas, hay muchas herramientas que pueden servir, ¿vale? Podemos estar hablando desde un Excel o alguna cosa sencilla a programas relativamente complejos que permitan simulaciones, etcétera, ¿vale? Bien, más cosas. ¿Existe la certificación por parte de entidad acreditada? Sí, aquí cualquier empresa que te establezca un sistema de gestión de riesgos, puedes acreditarla con los organismos típicos pues es igual que una ISO 9000, una ISO 27000. Sí, puedes tener una consultora tipo Headpot y vamos a desarrollar los procesos de gestión de riesgos, implantar el sistema de gestión de riesgos y luego pues con una entidad certificadora tipo Bureau Veritas o Joyce o una de estas tipos, pues le sacas la certificación de la organización en ISO 31000. Y yo creo que no me queda por ahí ninguna pregunta. Espera a ver si sí, que estaba yo mirando mal. ¿Existe la gestión de riesgos en proyectos de TI? Sí, además es muy importante aplicar la gestión de riesgos en TI. Ahí hay muchos riesgos asociados ya no solo a organizativos, sino tecnológicos. Entonces, existe mucho riesgo tecnológico que hay que gestionar. Bien. Aritz, ¿crees que abarcar el 80% de los riesgos identificados es un proyecto suficiente o una cantidad personal frente a un proyecto y primario? Va a depender de la naturaleza de los proyectos. Es decir, hay proyectos que tienen poco riesgo, que están basados en otros, o tenemos los riesgos muy identificados, con lo cual ahí vamos a tener identificados casi el 100% de los riesgos, y en cambio proyectos con una alta incertidumbre,
tipos de innovación o de desarrollo de nuevo producto con tecnologías poco maduras, etcétera, que nos va a ser muy difícil identificar los riesgos al principio. Entonces es un proceso iterativo que a medida que vamos avanzando y se va avanzando en el proyecto, van a ir apareciendo nuevos riesgos. Entonces es muy difícil darte un número, depende del histórico que se pueda tener. Bien, Carlos, la pirámide del final indica los departamentos de operaciones, pero entiendo que tiene que ser extensiva al resto de departamentos. Sí, cuando digo operaciones que no son proyectos, ¿vale? Todo lo que no sea proyectos, que sea repetitivo, sea compra, o sea, el resto de departamentos hay riesgo, en toda actividad hay riesgo. Entonces tiene que ser extensible a todos los departamentos. Vale. Y yo creo que ya no me queda por aquí ninguna pregunta más. Perdona, José. Sí. ¿Me oyes? Sí, te veo. Sí te quedan varias. Es que yo te he lanzado algunas por el chat que no, Vale, que no has no he podido. visto. Vale. Espera un segundo, que no las veo. Vale, aquí. Bueno, si no Vale, te las digo de palabra. No, ya las veo aquí. Mercado clientes que lo están aplicando. Bueno, pues hay un poco de todo. A ver, aquí ya tiene varios años la ISO 39000 desde del 2009. Está poco extendida en nuestro país, pero empieza a haber organismos públicos que empiezan a solicitarlo. Entonces, por ejemplo, hace poco, finales del año pasado, una empresa constructora, licitadora de obra civil, están empezando a implantar temas de ISO 31000. ¿Vale? Luego lo que es que comentas en TI, se aplica la 27000, que es en temas de seguridad de la información. Entonces ahí aparecen los riesgos asociados aparecen los riesgos asociados a temas de seguridad de la información. Esto va un poco más allá, es decir, no se complementa, ¿vale? Pero va más allá, ya no solo a los riesgos de seguridad de la información, sino a los riesgos de negocio, de actividad, etcétera, de toda la organización. No sé si te he contestado. Están todas, así que por aquí alguna más. Sí. Solamente una cuestión última. ¿Hay algún país que esté liderando la aplicación de la 31000? ¿Algún mercado especialmente? ¿Algún sector especial? En España ya me has dicho que poco o nada. Pero ¿quién lo está liderando esto? A ver, pues, ¿O dónde es de obligado aplicación? Pues es obligado la aplicación en algunos contratos tema militar Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que bueno, lo ponen en sus regulatorias y demás, y luego al final lo que es básicamente lo que montes para eso es ISO 31000, es compliance con ISO 31000. Y hay sectores, pues en temas de en algunos sectores, en algunas empresas de telecomunicaciones también están implantando cosas y tienen su inquietud en temas de gestión de riesgos, y lo tenemos en ingenierías. En ingenierías, sobre todo plazo cerrado en proyectos grandes y ambiciosos, tienen montados sistemas de gestión de riesgos. ¿Algo más por aquí? ¿Una pregunta más? Bueno, pues primero dar las gracias a todos. Muchas gracias por participar, creo que haya resultado interesante,
bueno, de ser normas y contar normas. Y bueno, para cualquier cosa que necesitéis están mis datos, me podéis localizar en cualquier en cualquier red social. Tenéis está por ahí mi email, bueno, no está mi email, pero es jose.mora@headpro.com. Y bueno, agradecer a EPDP la organización de este webinar y a Microsoft por aportar la tecnología y la plataforma de difusión. Así que nada, muchas gracias a todos. Vamos finalizando.